Juntamente con saludarles, quiero invitarle a que podamos leer las Escrituras en el libro Primera de Samuel, y esto estará dando respuesta en alguna medida a lo que recién acabo de decir, que el Señor habita en los corazones, aún en tiempo de pandemia, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complejos, aún en un tiempo de hacinamiento, de distanciamiento social, pero con Dios no hay hacinamiento, no hay distanciamiento social. En Dios hay un cuerpo precioso que es el de Jesucristo y que Él quiere que estemos unidos en comunión, en intimidad. Y quienes tienen sus grupos de WhatsApp, no dejen de bendecir, no dejen de saludar. No piense que por no ver a la persona, usted puede también alejar su saludo, su bendición a aquellos a quienes el Señor va a inspirar a hacerlo. Quiero en esta mañana primeramente pedir que vayamos a la presencia del Señor todos juntos. Estoy en su casa en esta hora, en alguna medida, y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por esta línea. Doy gracias al Señor porque estamos tomando de lo que Él ha permitido que exista en este tiempo, la tecnología. Pero sabe, no se aboque solamente a ver esa pantalla. En esta hora entre en esta intimidad. Piense que en este momento usted se está viendo por Dios. Dios le está mirando. Dios está diciendo, estoy en tu casa. Estoy con tu esposo, con tu esposa y en tus hijos. Tal vez, amada iglesia, BMF y todos a quienes nos están acompañando, nunca habremos estado tan cerca del Señor como familia que como hoy Él nos permite hacerlo, en la intimidad de nuestra familia, de nuestro hogar. Oremos. Padre amado, es una tremenda bendición que haya palabra en este tiempo. Es una tremenda bendición que podamos oír todavía tu consejo sabio, que pueda haber, Dios bendito, todo este desastre, este dolor, duelo, de todos se está viviendo en el mundo entero, producto de esta pandemia, producto de este virus. Padre amado, pero te pido en esta hora que tu pueblo no se deje infectar en su espíritu, que no nos dejemos infectar como familia, que no dejemos que todas las noticias y todo aquello de lo que es bombardeada cada uno de los hogares del mundo entero, tus hijos se dejen impresionar, que no se dejen impactar por una noticia, que no se dejen impactar ni amedrentar por las cifras, sino que tu palabra en este tiempo nos lleve al temor reverente, a un quebrantamiento, a un arrepentimiento verdadero, que en lugar de llorar por los desastres de los que oímos, lloremos delante de ti por todas aquellas cosas que no fueron gratas, que no son buenas de parte de nosotros como pueblo de Dios delante de ti. Tu palabra dice que un día nuestro Señor dijo que no tengamos temor de los que pueden matar el cuerpo. Más bien debemos ocuparnos, Señor, de ti que quieres alimentar, nutrir y fortalecer nuestra relación, nuestra intimidad y nuestra comunión contigo. Bendigo a tu pueblo que está en línea. Bendigo a tu pueblo que se está conectando. Bendigo a aquellas vidas que hoy se toman este momento para dejarse bendecir por tu amor, por tu palabra, porque es el tiempo de que nosotros aprovechemos lo que todavía tú tienes que decirle a la iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a ir al verso 35, perdón. Capítulo 2, verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme
y andarás delante de mí ungido todos los días. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Elí, Dios entregó esta palabra en medio de gran dificultad espiritual y moral. En los tiempos que el Señor liberó esta palabra, había un sacerdote llamado Elí. Tenía 2 hijos. Elí era el sumo sacerdote, sus 2 hijos sacerdotes. Había un templo en Silo. Silo fue la primera capital de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, dice la palabra, se asentaron allí una vez que fueron conquistando y levantaron un lugar para adorar y bendecir el nombre de Dios. Allí Dios les proveyó de sacerdotes y el pueblo venía 3 veces al año a ofrecer sacrificio. Y dice la Escritura que en un periodo de 369 años permaneció el templo allí en ese lugar. Pero a esta altura del libro Primera de Samuel, este hombre llamado Elí y sus 2 hijos estaban en una decadencia, estaban en una situación bien particular respecto de una relación y de una intimidad con el Dios maravilloso que los había llevado a esas tierras y con ese Dios de poder que los había establecido como hombres de Dios, como sacerdotes en aquella casa. Y la Escritura nos habla que los hijos de Elí eran hombres malos, eran hombres impíos. Dice que alguna de las versiones dice eran hijos de Belial, hijos de la inutilidad. Dice no servían para nada. Hay muchos términos que podemos encontrar respecto a lo que allí se dice de estos hijos de Elí. Pero Elí era el padre, Elí era el hombre de Dios, Elí era la cabeza, no tanto solamente de la nación en lo espiritual, sino que era la cabeza de este hogar, la cabeza de esta familia. Y habiendo cabeza, 2 hijos se turbaron, 2 hijos se confundieron, 2 hijos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice la palabra que este hombre amonestó a sus hijos, pero ya era tarde, eran hijos adultos. Y dice que toda la nación hablaba mal de estos hijos. Había un mal testimonio de ellos. Y él dice, hijo, esto no puede ser. ¿Por qué hacen tantas cosas? El pueblo está hablando de que ustedes andan en malos caminos. Pero la palabra de Dios también dice que Dios le había enviado a un mensajero a decir a Elí, Elí ordena tu casa, Elí ordena a tus hijos. Elí, estás honrando más a tus hijos que a mí. Elí, tú estás dando mayor honor a ellos que lo que me das a mí. Y él dice, yo honraré a los que me honran y a los que no me honran. Y el Señor ahí, ¿verdad? Habla de lo que acontece cuando un hombre, cuando un padre, cuando un líder no da toda gloria y toda honra a Dios y no lo tiene en primer lugar. Muchos de ustedes conocen la historia y sabemos que en los tiempos de Elí, en aquel lugar que era Silo, donde estaba el templo, dice que vinieron los filisteos y en alguna medida provocaron a guerra a este pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese entonces fue a la guerra. Y dice la palabra del Señor que en primera instancia el pueblo filisteo ganó esta batalla y murieron 4,000 hombres. Pero dice que estando allí en la batalla, vinieron a Silo, a buscar el arca para llevarla a la guerra y eso suponía que llevando el arca a la guerra ellos iban a tener gran victoria, que iban a vencer. Pero dice la palabra que ellos vinieron a buscar el arca y perdieron la guerra. Y el arca fue capturada. Mueren los hijos, muere el sacerdote padre. También, entre paréntesis, sus hijos eran sacerdotes, como les decía recién. Y no solamente eso, sino que la gloria de Jehová es traspasada de ese lugar. La gloria de Jehová se fue de aquellas tierras. Dice que la nuera de este sumo sacerdote tuvo su hijo. En medio de todo este dolor, de este caos, en medio de este duelo, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, sin el arca ya no había presencia de Dios y este nieto
del sumo sacerdote llevó por nombre Icabod. Pero lo que hoy quiero hablarle, amada iglesia, amada casa, amada familia, amado padre y madre, de qué lugar que hoy está recibiendo esta palabra, volver a este versículo que dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Si usted puede ver, en los tiempos de Elí había un templo y en ese templo había un pequeño que estaba creciendo y su nombre, para no entrar más a lectura y tomarme más tiempo, porque aquí el tiempo es acotado, dice la palabra que mientras los hijos de Elí no estaban en línea con Dios, había un jovencito creciendo en medio de todo esto. Y este jovencito era Samuel. Y dice la palabra del Señor que Samuel crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Y Dios le dijo a Samuel, yo me suscitaré, yo levantaré, yo despertaré a un hombre fiel. Si usted se fija, Dios estaba hablando que en Silo, en medio de la decadencia, en medio de una guerra, en medio de todo lo que estaba aconteciendo, Él le dice, mira Elí, yo me suscito, yo levanto, yo haré tal cosa. Mientras ocurre toda esta desgracia, mientras está toda esta inmoralidad, mientras está toda esta falta de temor, esta falta de reverencia hacia mí, yo me suscitaré de un hombre fiel. Quiero llevarles con este pensamiento, amado y amada de Dios, allí en el hogar. Dios se suscitó de un hombre fiel. Y eso lo que nos habla hoy es que Dios en este tiempo también, que estamos en gran afrenta y en gran dificultad, Dios en este tiempo no está queriendo levantar un ministerio, un llamamiento. Dios no va a fortalecer los dones, ni va a fortalecer todas aquellas cosas con las que veníamos a la casa del Señor cada día domingo. Lo que Dios va a hacer en este tiempo, lo que quiere en este tiempo es suscitarse de gente fiel. Si usted se fija, Él no dice, me suscitaré de un nuevo templo, de un nuevo salón, me voy a suscitar de que haya buena alabanza, un buen predicador, buenos micrófonos, todo eso, ¿verdad? Ayuda al propósito. Pero eso no es lo que a Dios realmente le importe más, sino que a Él le importa levantar, bendecir y establecer en los días malos gente fiel. Hoy quiero yo terminar con esta reflexión. Dice el Señor, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Dice el libro de Proverbios 29:18 que sin profecía, sin palabra, sin enseñanza, el pueblo se desenfrena. Eso dice la Escritura. En los días de Elí hubo desenfreno. En los días en que el pueblo de Israel vio a Moisés subir al monte a estar con Jehová, dice que el pueblo se desenfrenó y en el desenfreno levantó un becerro de oro. Iglesia amada, familia preciosa de Dios que estás en casa, en los días de hoy, es verdad, quizás tienes alcohol en tu casa, mascarillas y guantes, para que tu cuerpo sea protegido cuando sales. Pero quiero invitarte en esta mañana que tú puedas considerar y puedas meditar que en medio de la pandemia hay mucha gente que está volviendo atrás. Hay muchas razones por las cuales Dios provocó la pandemia. Hay muchas razones porque Dios la permitió. Dios permite todas las cosas. Pero yo quiero decirte, iglesia amada, Silo era importante, el templo era importante, los sacerdotes eran importantes, ofrecer sacrificio era importante. Pero por sobre todas esas cosas, Dios dice en esta palabra y nos dice hoy a nosotros, me suscitaré de una persona, de un hijo, de una familia fiel. Dios nos ayude en este tiempo, que así como cuidamos el cuerpo cuando salimos, también vayamos cuidándonos, cómo procedemos, cómo andamos y cómo vivimos delante de Dios en estos días difíciles. Todo lo que tú escuches en las noticias puede ser una gran verdad, pero lo que tú escuchas de la palabra de Dios es una suprema verdad.
Lo que tú escuchas en cuanto a lo que sucede en esta tierra puede ser todo o quizás hay mucho más, pero lo que la Escritura nos dice a nosotros es eterno. Lo que la palabra nos quiere dar hoy y a lo que la palabra nos está llamando y a lo que Dios quiere que empecemos a considerar, eso es para la eternidad. Y eso no es solo para ti, es para tu descendencia. En los tiempos de Elí, allí se acabó el sacerdocio, se acabó el ministerio, se acabó un llamamiento, se acabó una etapa. Murió algo glorioso. Pero Dios, paralelo a eso, estaba levantando algo sobrenatural, divino. No era un templo hecho por manos de hombre. Él estaba entrando al corazón de un niño. Él estaba entrando al corazón de Samuel. Él estaba preparando un corazón. Hoy tú tal vez no puedes venir al culto, no puedes venir a las reuniones. Tal vez tienes temor, tienes miedo, tienes tristeza, tal vez añoranza por tu casa de oración. Pero Dios no le impide eso, poder establecerse en tu vida, establecerse en tu corazón, establecerse en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo, en tu rol de padre, en tu rol de dueño de casa. A Dios no le va a impedir esta pandemia hacer una morada en el seno de tu hogar. Escucha la voz de Dios. Dice la palabra que sin palabra de Dios, sin la enseñanza, sin lo que hay en las Escrituras, con revelación, dice la palabra del Señor, hay un pueblo que se puede desenfrenar. Si tú no escuchas hoy palabra de Dios, si no abrazas la palabra de Dios, si no la internalizas en tu corazón, si no viene un quebrantamiento, una humillación, si no viene un poder recapacitar, arrepentirte de aquellas cosas que la palabra nos enseña y que hoy no estás haciendo vida en tu corazón, dice la Escritura que viene un desenfreno, se pierde el freno, se pierde el control, traspasa límites. Yo leí una palabra en 1 Samuel 27 que un hombre llamado David, un hombre ungido, un día se pasó a un territorio enemigo. Dice la palabra que pasó las fronteras. Después de 7 años que el rey Saúl lo seguía, él pasó a la frontera. Y dice David entre los filisteos. David por temor, por miedo, se pasó a esa tierra enemiga. No dejes que esta pandemia, no dejes que las noticias, no dejes que los tiempos que has llevado sin estar en una casa de oración te haga tomar decisiones equivocadas. No permitas que el enemigo turbe tu corazón. No permitas que tu corazón se llene de miedo. Sé valiente hoy. Hoy va a ser pesada tu fe. Hoy es pesado tu corazón. Hoy, más que nunca, va a poder ser revelado el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios que hay en tu interior. Este es el tiempo de practicar la palabra que oímos. Ese es el tiempo de poner por obra todas las enseñanzas que nuestro Padre un día entregó a nuestras vidas y con tanto amor todavía lo sigue haciendo. No te preocupes por Silo, no te preocupes por tu casa de oración, no te preocupes el por qué no estás viniendo a las reuniones. Preocúpate de que Jehová pueda suscitar de dentro de ti un corazón fiel, a una madre fiel, a un esposo fiel, a un dueño de casa que va a abrazar la palabra. Dale la oportunidad a este Dios precioso que por medio de su Espíritu Santo pueda hacer en tu hogar una morada. Deja que el Padre de amor, que dice en Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes, dice para Él, para el Padre nos hizo reyes, para el Padre nos hizo sacerdote. Tú eres ese padre, tú eres esa madre, tú eres esa persona que está en casa, que puede permitir a Dios hoy que se suscite un corazón fiel para los que viven contigo y para los que te rodean. Cuando el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, todo el pueblo sufría. Hoy cuando un padre, una madre, no atiende la palabra, no atiende el consejo,
todo un pueblo perece, todo un pueblo que está a tu alrededor empieza a vivir en tristeza y en dolor. Nuestros actos tienen consecuencia. Nuestras acciones van a tener un resultado. Y no tal vez tan en el momento. A muchos los resultados se le verán el día de mañana, cuando tal vez nada puedas hacer. Elí pudo haber hecho lo bueno, pero prefirió a sus hijos más que a Dios. Prefirió a lo mejor regalonearlos y ser permisivo y liviano con sus hijos para que ellos no se molestasen. Pero cuando la gloria se fue del sacerdocio, se fue del pueblo. Son muy altos los costos que se pagan cuando no hay un corazón fiel, cuando no hay gente leal, cuando no hay gente con corazón, cuando no hay gente con pasión por lo santo, por lo divino, cuando se acaba el temor de Dios en nuestros corazones. La paga es alta, el costo es alto. Dios te ama, amada familia. Dios te ama, amado padre, madre que estás ahí. Jóvenes, señoritas, Dios les ama. No se contenten con pensar que ya volverán al salón a reunirse. Primeramente, abracen lo que el Padre está hablando a sus corazones. Él quiere suscitarse en este tiempo de gente fiel. Dice la palabra, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Sea usted hoy ese hombre, sea usted esa mujer, que Dios diga, de esta casa me suscitaré en medio de la pandemia de un hombre fiel, de una mujer fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. No tema, guarde su corazón. Hermano, no se amedrente. Hermana, no esté amedrentada. Busque a Jehová. Dice la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No tenga miedo los que pueden matar el cuerpo, más tenga temor de Dios. Busque su presencia, busque su ayuda, busque su auxilio. No deje que la gloria de Jehová sea quitada de su casa. No deje que la gloria de Jehová se vaya de su vida. Vuélvase a Jehová, vuélvase hoy. Volvámonos a Jehová, volvámonos al Padre. Busque a Jehová allí, en la intimidad. Pídale a Dios que Él haga morada en su casa, que Dios nos perdone, que Dios nos levante, que Dios nos ayude, que seamos esa gente fiel de este tiempo, que despertemos, que Él nos levante, como dice la Escritura. Sin palabra, sin profecía, sin la revelación de ella, el pueblo se desenfrena. No hay auto, ni marcas de auto que puedan descuidarse de sus frenos. Porque sea el auto que sea, si no cuida de aquello, verá en algún momento un accidente, quizás va a provocar algún atropellamiento y no va a poder detenerse en la marcha. Dice la palabra en Santiago que aún los caballos necesitan freno para obedecer. Tú y yo necesitamos ese freno. Tú y yo necesitamos que la palabra venga y nos frene en aquellas cosas que están mal, que nos frene en ese paso, en ese camino, a lo mejor en esta liviandad, en esta indiferencia, en esta tibieza en la que estamos viviendo y a donde el enemigo nos quiere llevar. Acuérdate, pueblo, hay un enemigo que viene a matar, a robar y a destruir. Pero hay un Dios poderoso que envió a su Hijo Jesús para que también nos dé vida, vida en abundancia, nos fortalezca, podamos tener visión, ojos espirituales, discernimiento, sabiduría, para que podamos contemplar que los tiempos son malos y no hay ya tiempo para perder ni para dedicarnos a nuestras cosas solamente, sino que volvamos todo el corazón y el alma a nuestro Padre amoroso.
Que Dios les bendiga en esta mañana. Y acuérdese, Él se suscitará de un sacerdote fiel. Él se va a suscitar en este tiempo de una mujer fiel, de un hombre fiel, no de dones, no de un llamamiento, no de instrumentos. Él hoy lo que va a levantar y lo que va a respaldar son corazones, acciones, el que podamos vivir la palabra. A ese hombre y a esa mujer, a ese hogar y a esa familia, Dios va a respaldar. Seamos obedientes. Miremoslo a Él. Padre amado, quiero dar las gracias en esta mañana porque tu palabra dice, me suscitaré un sacerdote. Tu palabra dice que tú de tu pueblo hiciste reyes y sacerdotes. Está hablando Dios que hay reyes y sacerdotes en cada familia donde habitas tú. Allí hay reyes, hay sacerdotes. Y tú te estás suscitando en este tiempo de esos sacerdotes, pero fieles, que sean conforme a tu corazón. Gente que pueda oírte y obedecerte y amarte por sobre todas las cosas. Hoy te vas a suscitar de un pueblo, de un remanente que se vuelva a ti, arrepentido, con un corazón sensible a tu voz, con un corazón sensible a la palabra y agradecido de que tu palabra nos frena para que no sigamos en esta carrera loca, en esta carrera, Señor amado, que nos aleja de tu eterno propósito. Ayúdanos, Dios, a volvernos a ti en este tiempo. Ayúdanos, Dios, a poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor, a no temer en este tiempo, sino que a guardarnos para ti, a guardar nuestro corazón para ti, que lo que aquí pase lo podamos siempre llevar delante de ti, pero que no nos amedrente, que no nos haga huir de lo más precioso, de tu gracia, de tu palabra, de tu bondad, de tus misericordias. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que el pueblo perece porque no tiene conocimiento. No basta con conocer la letra, hay que conocerte a ti, pasar tiempo contigo y tener esa intimidad delante de ti. Los hijos de Elí conocían la letra, pero no tenían intimidad, no tenían conocimiento de quién eras tú y del temor de Dios que debiera haberse revelado en sus corazones y manifestado. Hoy queremos que levantes a este remanente que tú estás mirando, sin temores, sin miedo y sin dudas. Este es el tiempo, Señor, donde tú te vas a suscitar, vas a levantar y despertar a un pueblo fiel que haga conforme a tu corazón y a tu alma. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y sean renovadas sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, y que puedan dejar que seas tú en ellos en todos los aspectos. Amén y amén.